Sean bienvenidos al Auditorio General de la Universidad de la SUAY. Somos una comunidad que está al cuidado de sus miembros, del mundo y la sociedad, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovido por la Organización de Naciones Unidas. Antes de iniciar el evento, les pedimos poner su teléfono móvil en silencio o en modo avión. Recomendamos ocupar sus asientos, procurando no dejar puestos vacíos. Esto evita molestias al momento de la entrada y salida de los invitados. Igualmente, le informamos que este auditorio cuenta con 2 salidas de emergencia ubicadas en la parte posterior. Al momento de tomar fotografías, les pedimos hacerlo sin flash y desde su asiento. El consumo de alimentos y bebidas en esta sala está prohibido. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los presentes. La Universidad de la SUAY les da la más cordial bienvenida a la charla magistral Conectando Continentes, Formando Redes y Construyendo Oportunidades de Investigación y Colaboración. Evento en armonía con el principio del cuidado que anima a nuestra universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 4, Educación de calidad. En esta mañana saludamos y agradecemos la presencia de Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY. Juan Carlos Puyana, profesor del Royal Institute of Surgeons de Irlanda. Juan Carlos Salamea, docente de la Universidad de la SUAY. Hacemos extensivo este saludo a autoridades, decanos, subdecanos, profesores, personal administrativo y estudiantes de nuestra comunidad universitaria, profesoras del Royal Institute of Surgeons de Irlanda y a todos quienes nos acompañan en este día. La charla magistral ofrecerá una visión general de la cirugía global desde la experiencia del Institute of Global Surgery del Royal College of Surgeons in Ireland, destacando su trabajo en formación, investigación, cooperación internacional y fortalecimiento de sistemas quirúrgicos. Se abordará cómo la cirugía global permite conectar instituciones, profesionales y regiones de América Latina, Estados Unidos, Reino Unido, Europa y África, generando así oportunidades para redes académicas, proyectos colaborativos, intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades en contextos diversos. Para dar inicio con este evento, cedemos la palabra a Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY, quien nos dará la bienvenida. Muchas gracias, Valentina. Muy buenos días. Querido doctor Juan Carlos Puyana, doctor Marco Palacios, decano de la Facultad de Medicina, doctor Juan Carlos Salamea, docente de la facultad y organizador de este encuentro, a los distinguidos visitantes del Royal Institute of Surgeons de Irlanda, a la esposa del doctor Puyana, queridas profesoras, queridos profesores, autoridades de la universidad, queridas y queridos jóvenes. Siempre que hablamos de la cooperación internacional, de las redes internacionales de investigación, podría parecer que eso fuera una forma de conversar tan común que todo el mundo lo repite, pero a veces no se comprende plenamente que el valor de las redes, el valor de los valores está en las personas que lo conforman. Por eso quiero destacar y agradecer profundamente la presencia del doctor Juan Carlos Puyana, quien en toda su vida ha dado un testimonio de absoluta generosidad para compartir no solamente sus conocimientos, sino también todo lo que como ser humano es, para que otras personas puedan también alcanzar nuevos derroteros y puedan encontrar junto a esta magnífica acción que es el compartir mejores niveles de superación. Esto es muy importante porque el doctor Puyana ya esto lo ha practicado desde hace mucho tiempo. Yo mismo soy testigo de ello porque mi hija Carla tuvo la oportunidad de estudiar su maestría en la Universidad de Pittsburgh gracias justamente al doctor Puyana, quien fue el primer contacto que lo hizo a través del doctor Juan Carlos Salamea.
Entonces son estos contactos de las personas que el profesor Granovetter de la Universidad de Stanford llama los lazos débiles. Al contrario de los lazos fuertes que son los que forman la comunidad con las personas con las que nos vemos todos los días y estamos en continua acción fortaleciendo nuestro trabajo, nuestra identidad, los lazos débiles a lo mejor no nos encontramos con esas personas sino muy de vez en cuando, pero son personas claves que nos ayudan a la innovación, que nos ayudan a ver el mundo de diferente manera y que pueden potenciar lo que ya la comunidad está haciendo. Los dos lazos son fundamentales, la comunidad que nos da cohesión y los lazos débiles que nos dan la innovación. Esto es muy importante en este contexto, entonces no es solamente una visita pasajera, sino una visita que muestra el compromiso que ha tenido el doctor Puyana siempre, sobre todo para apoyar a los institutos, a las universidades de Latinoamérica para mejorar su nivel. De tal manera que esto es lo que vamos a tener hoy gracias a esta oportunidad que tenemos conjuntamente con las personas con las cuales estamos trabajando en el archipiélago de Galápagos, con quienes ya venimos trabajando algunos años, tratando de entender desde su propia perspectiva cuáles son sus necesidades. Y evidentemente una de las necesidades fuertes de las comunidades que viven en las islas son las de la salud. Salud física, salud mental, salud ambiental. Todo lo que en definitiva se habla como el concepto de One Health, de una sola salud. Y estamos también en la universidad practicando nosotros este concepto en nuestro espacio de UDA Salud, una salud, en donde todo converge para que el ser humano pueda tener bienestar. De tal manera que yo agradezco muchísimo la presencia de nuestros distinguidos visitantes y yo creo que van a disfrutar de esta charla y sobre todo estoy seguro que la Universidad de la SUAY a través de esta oportunidad podrá florecer, continuar floreciendo como lo está haciendo con esta colaboración internacional que tiene también un objetivo concreto para favorecer a la comunidad, para cuidar a la comunidad de Galápagos que está cuidando el patrimonio natural más importante de la humanidad. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector. A continuación, tendremos la presentación del evento a cargo del doctor Juan Carlos Alamea, docente de la Universidad de la SUAY. Bienvenido. Buenos días con todos, señor rector, autoridades, profesores, docentes y sobre todo queridos alumnos. Se me ha encargado tratar de hacer una presentación introductoria sobre qué es lo que vamos a tener con el doctor Puyana. Realmente, esta charla sobre cirugía global o salud global, vamos a tenerlo de parte del autor de muchas publicaciones de lo que se está poniendo en qué es. Creo que llevamos unos 8 años discutiendo con el profesor Puyana qué es salud global y cirugía global y pienso que hoy vamos a tener una perspectiva. Indudablemente la Universidad de la SUAY, con su eslogan a la altura del mundo, topa muchos temas de estos, sobre todo dos conceptos muy importantes. El primero, sobre las redes de colaboración o redes de investigación. Y el segundo, la mentoría. Si bien en nuestra facultad la mentoría todavía no está institucionalizada y existen profesores que hacemos mentoría, pero el doctor Puyana es un símbolo mundial de lo que es hacer mentoría y entregar ayuda y crecimiento para la superación de individual y de comunidades. Hay una frase muy conocida que no tiene autor, sino se la entrega al grupo, a población africana, que dice, si uno quiere llegar rápido, va solo, pero si uno quiere llegar lejos, va acompañado. Y creo que el ejemplo del doctor Puyana cae justamente en este ámbito y sobre todo la actividad que vamos a proponer o vamos a tratar, en donde quisiéramos que nuestros estudiantes sean el centro de desarrollo. Y no estamos hablando solo de medicina, como el señor rector habló,
el concepto mundial en la actualidad de One Health es tratar de integrar salud y en este caso energías, agua potable, sanidad, psicología, biología. Hemos podido tener un poco de contacto con la población de Galápagos y la percepción de ellos es que es más importante la flora y fauna que la comunidad o el ser humano. Indudablemente, las Islas Galápagos son un patrimonio mundial, pero hay que verlo en el escenario de One Health. Así es que les dejo con ustedes al doctor Juan Carlos Puyana y el tema salud global. Agradecemos su intervención. En este momento presentamos a Juan Carlos Puyana, representante del Royal College of Surgeons in Ireland. Es cirujano de trauma y cuidados agudos, educador en salud global e investigador clínico. Fue líder y presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma y ha promovido redes académicas, investigación colaborativa y formación quirúrgica en las Américas. Antes de incorporarse a la Universidad de Pittsburgh, laboró en el Brigham and Women's Hospital, afiliado a la Universidad de Harvard, donde dirigió un programa integrado de cuidado intensivo quirúrgico y fundó el Fellowship de Cuidado Crítico Quirúrgico. Actualmente es profesor en Pittsburgh y O'Brien Chair of Global Surgery en el Royal College of Surgeons in Ireland, impulsando la cirugía global a nivel mundial. Bienvenido. Muy buenos días. Es un placer para mí volver a Cuenca. Quiero agradecerles a todos por la invitación, por la tremenda oportunidad que es formar un equipo nuevo y por el trabajo que está presente de nosotros y el deseo de hacer parte de un equipo que tiene una labor y una misión, como ya la dijo el rector y Juan Carlos, en las Islas Galápagos. Para mí es un gusto porque llevo muchísimo tiempo trabajando con Juan Carlos Zalamea. Fue uno de mis alumnos favoritos de todas esas personas que pasaron por Pittsburgh. Juan Carlos fue uno de ellos que me enseñaba. Ya él era cirujano, había salido 4 años de haber hecho cirugía en Cuenca. Me decía, doctor, eso en Cuenca no se hace así, lo hacemos así. Estando en la Universidad de Pittsburgh, decía, sí, Juan Carlos, gracias. Entonces, la relación entre la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Azuay viene de tiempo atrás. El título de esta charla no lo hice yo, me lo sugirió Juan Carlos. Entonces, no quise modificarlo y me vi obligado a seguir el consejo de que vamos a usar esta media hora tal vez. ¿Tengo media hora, Juan Carlos? Para hablar de conectar continentes y de hablar un poquito de salud global, del papel de la cirugía en la salud global, del papel que nosotros, no solo como cirujanos, sino como médicos, debemos tener más allá de nuestra profesión en el deseo de cuidar a la comunidad y de cuidar al planeta. Y por ello, la alegría de poder haber sido invitado a formar un equipo, porque ya hace varios meses fue cuando Juan Carlos me llamó y me dijo, doctor, ¿qué hacemos? Esto está pasando, nos hemos enterado de algunas cosas que podrían mejorarse, retos sobre el cuidado en las Galápagos. Y le dije yo a Juan Carlos, pongámonos a trabajar ya en eso, y de ahí resultó el Gran del Erasmus, que es una gotita de agua para que empiece a crecer una planta de colaboración. Pienso que lo mejor para hablar un poco de la transición y de cómo hemos llegado hasta acá es compartir con ustedes el viaje mío como cirujano. Estudiantes jóvenes que llegan a mi oficina, ya sea en Dublín o en Pittsburgh, me dicen, doctor, yo quiero ser cirujano global, yo quiero ser anestesiólogo global, yo quiero ser hematólogo global, sin importar cualquier especialidad. Todos tienen el deseo de entender la medicina internacional y de salir más allá del medio en el cual se entrena uno como médico o como residente para involucrarse en proyectos donde
nuestro esfuerzo pasa a ser de cuidar al individuo a cuidar a la población. Y eso tiene un aspecto muy, muy importante, porque los cirujanos no podemos operar sino un paciente a la vez. Los epidemiólogos cuidan una población. Entonces, cuando los cirujanos nos ponemos a hablar de medicina de la población, se ríen de nosotros. Usted no sabe de eso, usted no tiene idea de salud pública, usted no tiene idea de epidemiología. Una epidemia es un problema que tiene repercusión en la población. Si a un pobre muchacho se le fractura el fémur a caerse de un árbol, ese es problema del muchacho, no de la población. He ahí el centro de la ironía de que la atención al paciente quirúrgico o proveer anestesia es un problema de población. Yo nací en Colombia, me entrené en Canadá, hice el fellow en los Estados Unidos y desde ese momento siempre sentí la necesidad de trabajar por Colombia. Pero me di cuenta de que no iba a volver a Colombia, de que mi trabajo, por cuestiones personales y por cuestiones profesionales, me quedaba a trabajar en los Estados Unidos y sentí una responsabilidad social. Dije, hombre, ¿cómo es posible que no pueda hacer yo algo por Colombia estando en los Estados Unidos? Colombia se parece mucho a Ecuador, son muy lindos, están muy cerca, compartimos no solo el idioma, sino muchas costumbres. Lo mejor de haber llegado a Ecuador ayer fue probar comida colombiana y ecuatoriana que no la consigo en Dublín. Eso no lo cambio por nada del mundo. Pero Colombia ya ha tenido grandes retos. Esta foto, no sé qué pasó aquí, se saltó todo. ¿Me devuelves la diapositiva? Probamos, funcionó perfecto. Y echa para atrás un poco. Esa. No tengo control del PowerPoint desde la tarima. ¿Puedes ponerlo en presentación otra vez, por favor? Esa es la sala de urgencias del Hospital Universitario del Valle. Allá fue donde se entrenó Juan Carlos. Hazle clic aquí. ¿No lo puedo hacer ahí? Desde aquí tienen que ver Hacienda, por favor, porque nosotros no estamos controlando su compra. Tenía el temor de que esto pasara. Bueno, no importa. Hablaba del reto de atender pacientes en un hospital como el hospital donde se entrenó Juan Carlos Salamea y el hospital donde yo empecé a colaborar con mis compañeros de facultad. Espera un ratito, ya baja mi compañero por ahí de replicar la pantalla. Bueno, con el deseo de que, con esa responsabilidad social, de que al no volver a Colombia, teníamos que hacer algo por mejorar la atención al paciente traumatizado en una región tan afectada como es el sur de Colombia y la Universidad del Valle. Coincidencialmente, la Sociedad Panamericana de Trauma pasa a formar su oficina en la Universidad de Pittsburgh. Y eso nos permite que entre el grupo de los Estados Unidos en la Universidad de Pittsburgh y el grupo de Cali empezamos desde ese momento a estudiar pacientes, a colectar datos, a publicar juntos. Y fue gracias a eso que, debido a la facilidad de la relación entre la Panamericana y la Universidad de Pittsburgh, que pudimos empezar a aplicar a grants de investigación del Instituto Nacional de Salud. Lo que pasa es que nosotros necesitamos duplicar la pantalla. Ok. Entrar en configuración de la compu. Pero tienes que desconectarlo porque si no, no la puedes ver. Ya le veo. Deme un segundito. Sí. Si no hubiera sido por la Sociedad Panamericana y la relación que establecimos con el Hospital de Cali, no hubiéramos empezado una actividad de salud global. Por eso me gusta empezar allí, porque fue a través de esa conexión personal. El doctor Alberto García
cirujano de la Universidad del Valle, era mi compañero de facultad en la Universidad Javeriana cuando éramos estudiantes. Cuando Alberto y yo empezamos a trabajar y nos pusimos a mirar los datos y a publicar juntos, dijimos, esto nos va a servir para hacer el grant, y gracias a ese grant nosotros trajimos un total de 22 colombianos a la Universidad de Pittsburgh a que hicieran un máster en Clinical Translational Science y en investigación. Una vez montado el programa, vinculamos a personas que no eran colombianas, como a Carla. Ya teniendo la estructura, pudimos invitar a otra gente que, a pesar de que no hacían parte del grant, podían aprovechar de la estructura que habíamos creado para la preparación de médicos latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh. Y eso hizo que volviéramos a escribir más grants, volviéramos a ganar más convocatorias, y 25 años después tenemos un total de 7 grants del Instituto Nacional de Salud, y todos empezaron gracias a ese esfuerzo con la Universidad de Pittsburgh. Quizá lo más importante de ese trabajo no fue que los colombianos aprendieran a hacer investigación en Pittsburgh, sino que los colombianos tuvieron una voz para publicar sus resultados que los americanos no conocían. Y para mí eso fue un honor, porque los cirujanos colombianos y los cirujanos ecuatorianos son mejores cirujanos de trauma que cualquier otro cirujano del mundo, porque tristemente han enfrentado una violencia y una incidencia, una epidemiología del trauma debido a los problemas del narcotráfico y de la guerra de las drogas, que han hecho que los cirujanos colombianos y ecuatorianos se defiendan y operen con menos recursos y les vaya muy bien. Y para mí el orgullo más importante de esta colaboración no son tanto las publicaciones, sino el hecho de que ahora todos los conocimientos que surgen de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, han pasado a ser conocidos a nivel internacional gracias a ese desarrollo y a ese intercambio. Cuando uno envejece como cirujano de trauma y empieza a sufrir al tener que levantarse a las 3 de la mañana otra vez a operar a un muchacho de 18 años avaliado, porque en la Universidad de Pittsburgh nosotros tenemos 18 bases de helicópteros. Cubrimos la mitad del estado de Pensilvania, cubrimos el estado de Eastern Ohio, West Virginia y un pedacito de Maryland. ¿Qué quiere decir? Que no hay un solo viernes en que uno esté de guardia que a las 3 de la mañana no te suene el busca para atender a un avaliado. Y cuando ya uno empieza a sacar canas así y empieza uno a dolerle la espalda, dice, ¿cuántas más cirugías a las 3 de la mañana voy a resistir? Y les cuento esa historia porque de allí, esta no es, no. Fue cuando decidí irme a Irlanda para trabajar menos. Esa es la trampa, Juan Carlos. O por lo menos para poder dormir un poquito más y madrugar. ¿Dónde está? Belén, debí haberte hecho caso, poner la presentación en tu computadora. Quiero mostrarle un par de diapositivas. Bueno, vamos a ver si funciona esta vez. No es la primera vez que me toca dar una charla sin diapositivas. Pero tenía unas fotos de Juan Carlos Salamea cuando era muy joven que me hubiera gustado poderlas mostrar. A ver, déjale un poquitito a ver si aparece. Siguiendo con la historia, esta es la sala de urgencias del Hospital Universitario del Valle. Ahí trabajó Juan Carlos Salamea. Estos son los casos que operan los residentes de tercer año en la Universidad del Valle. Operan corazón abierto como si hicieran hernias.
¿Por qué? Porque es la realidad de Colombia de la que ella hablaba, y allí en Cali se hace cirugía de alta complejidad a pesar de las dificultades y de los pocos recursos. Fue el doctor García quien publicó este trabajo y le demostró a los americanos que se puede manejar la lesión del pulmón en forma diferida. Y fue gracias a este trabajo que pudimos obtener el primer grant con Cali, y fue eso cuando profesores muy queridos como mi jefe, el doctor Paisman, y a mi izquierda está Carlos Ordóñez y Alberto García, mi compañero de facultad, con quien pudimos empezar cirugía global. Esta foto se la quería mostrar a Zalamea, porque Zalamea es el alumno favorito del doctor Ordóñez. Y este es el primer viaje que hicimos a Estados Unidos y en la primera presentación que hizo Ordóñez en la Sociedad de Cirugía del Trauma de los Estados Unidos, y le hice yo porque Carlos no hablaba inglés y le hice la presentación. Y este es el caso del doctor García, en el cual publicamos que el manejo diferido de la lesión pulmonar se hace sin hacer la neumonectomía en forma inicial, se controla, se hace control de daños del pulmón y luego se lleva al paciente a cirugía. Cuando este dato se presentó en Chicago, el profesor Mattox dijo: el doctor García y sus compañeros colombianos han demostrado que se hacen lesiones pulmonares severas cuando en el ejército de los Estados Unidos no conocían la respuesta. Esta era la foto que yo quería mostrar. En esta foto está Juan Carlos Zalamea cuando era un niño, Graciela, que es una cirujana puertorriqueña que vino a entrenarse aquí en Cali, y estaban viendo un paciente. Fue esa relación con Colombia y con Ecuador que nos permitió hacer salud global. Este es el número total de los colombianos que estuvieron en Pittsburgh durante los 4 años del GRAN, y muchos de ellos volvieron a Colombia, algunos no, pero estos son 3 de los alumnos más brillantes que estuvieron en Pittsburgh, y que cada uno de ellos ha pasado a ser un referente en la neurocirugía, el doctor Rubiano, en la cirugía del trauma, el doctor García, y en la cirugía de obstetricia y alto riesgo, que es María Fernanda. Quise traer a María Fernanda porque su trabajo está directamente relacionado con lo que se podría hacer en las Galápagos en un momento dado. Y voy a demorarme un poquitito describiendo el trabajo de María Fernanda. El doctor García habló ahora está haciendo un estudio sobre sangre completa, y el doctor Rubiano ha escrito los protocolos estratificados de lesión por trauma craneoencefálico. Estos no son las Galápagos. Estas son las poblaciones rurales del Pacífico colombiano, donde hace muchos años los afrodescendientes, escapando de la esclavitud, se fueron por los ríos y fundaron pueblitos al otro lado de la selva del Chocó. La única forma de acceder a estos sitios es en lancha. Es quizá una de las regiones más rurales de Latinoamérica, y allí existe una gran dificultad para la atención médica. No se parece a las Galápagos, pero los retos de atención social y de expansión de problemas de salud son parecidos. María Fernanda, que fue una alumna nuestra que estuvo en Pittsburgh y quizás de las personas de las cuales yo estoy más orgulloso de haber participado en su entrenamiento, fundó una cosa que se llama el Hospital Padrino. ¿Alguien aquí sabe qué es el Hospital Padrino? ¿Hay algún obstetra en la sala? La maternidad mortal y neonatal es uno de los indicadores de salud de las naciones. En Colombia, a pesar de que hay hospitales muy modernos y de que hay atención muy buena en las capitales, en las zonas rurales la gente se muere todavía por no tener atención a las cesáreas y a los partos de alto riesgo. María Fernanda creó un sistema de WhatsApp, que es la telemedicina de los pobres, dicen los americanos. A pesar de que WhatsApp tiene muchas limitaciones, el proyecto de María Fernanda empezó estableciendo una relación entre su hospital en la Universidad del Valle, en Cali, con 42 hospitales de esa región
del Chocó que les mostraba. Hospitales pequeñitos, centros de salud, con mínima atención, sin médicos, solo con enfermeras, con comadronas, ¿cómo se dice en Ecuador cuando las señoras atienden los partos? Parteras. Ese grupo de trabajadores de la salud fueron entrenados en cada uno de estos pueblitos. Se les entregaron lo que llamamos en inglés las listas de chequeo, de checklist. María Fernanda diseñó en el WhatsApp exactamente qué hacer con una mujer con hipertensión, con una mujer con amenaza de convulsiones, con una hemorragia por embarazo ectópico, y entrenó a esta gente y desarrolló un proyecto de referencia de una zona que es inalcanzable, no es una isla, no es como los Galápagos, pero desde el punto de vista de transporte de pacientes y de comunicación es parecida. Y María Fernanda, con la ayuda del gobierno colombiano, ha creado una serie de mejorías con diagnóstico, con educación, con conexión, en el momento que el paciente, que quien atiende al paciente, sea quien sea, se conecte por WhatsApp. Tienen un servicio de telemedicina 24 horas, 7 días a la semana, y en ese momento responden, revisan si el paciente tiene que ser trasladado de acuerdo a la información de las listas de chequeo, y han generado programas de atención de la comunidad para que estas mujeres de alto riesgo no mueran y no sufran en la periferia. Y este es el tamaño del proyecto en este momento. 402 hospitales en todo Colombia. Tienen 23,000 pacientes atendidos, 27,000 consultas por telemedicina. Han reducido la mortalidad de 78 al 25 por 100,000. Han mejorado la atención neonatal y están expandiendo este servicio de comunicación y de referencia más allá de la atención obstétrica, incluyendo la atención al derrame cerebral, al ictus, lo que decimos el stroke, y en este momento están tratando de expandirlo al trauma. Me demoré un poquitito en describir esto porque no hay necesidad de reinventar la rueda. Aprender de un sistema de referencia que no es la telemedicina, no es la televisión y el hecho de poder verse uno en la pantalla. El programa de María Fernanda tiene éxito por una razón, y es una sola. María Fernanda ha estado en cada uno de estos pueblitos de esa zona rural enseñando las listas de chequeo, la atención inmediata, y entrenando a gente que sin ser médico son capaces de hacer el triage y decidir qué paciente debe trasladarse. Al final, nuestro trabajo en la Universidad de Pittsburgh y con la ayuda de la Panamericana nos permitió crear relaciones, conexiones con muchos países y con mucha gente. De las que estoy yo más orgulloso es de la Universidad de la SUAY, porque hemos mandado estudiantes de enfermería. Lisa Negui estuvo aquí como 3 meses, Juan Carlos. Después vinieron 5 o 6 estudiantes de la Universidad de Pittsburgh. Algunos de ellos terminaron escribiendo publicaciones, y eso ha permitido que existe una relación ya de largo plazo. Cuando Juan Carlos empezó a trabajar aquí con Sangre Completa, mandamos a otro residente americano, Amber Himmler, que le tocó el COVID aquí en Cuenca. Y en aquel momento, trabajando con Juan Carlos, publicaron la experiencia de Cuenca en el manejo del paciente con hemorragia y con resucitación de sangre completa. Otro ejemplo fundamental de colaboración, de ingenuidad, de a pesar de los pocos recursos. Juan Carlos fue la primera persona que en Latinoamérica instituyó la resucitación con sangre completa, algo que a los americanos les costó casi 10 años, después de volver de la guerra de Irak y Afganistán. Esta es otra perspectiva del trabajo en equipo, del cual yo me siento muy orgulloso y no quería no presentar hoy aquí. Es decir, volviendo al comienzo de la charla, a pesar de las interrupciones de las diapositivas,
y conectando nuestra labor como médicos, nuestra labor como cirujanos de trauma. No importa qué especialidad tengas, no importa a qué te dediques, tú puedes encontrar la conexión directa con la salud global. Y ahí fue cuando escribimos este capítulo en el libro de Feliciano, de que el cirujano de trauma es un cirujano global. Hablemos ahora de la cirugía global en general. Esa es un poquito la historia de lo que pasó con Colombia y la relación con Ecuador. Pero el mundo tiene problemas mucho más grandes. Esto es el norte de Kenia, cerca de la frontera con Uganda, en una área desértica que se llama Turkana, muy distinto a la realidad de Colombia o de Ecuador. Allí los pacientes no tienen atención a ninguna cuidado quirúrgico. Esta mujer del grupo étnico Turkana hizo un prolapso cuando joven, y en el momento que ella hace un prolapso, su esposo la abandona y la suelta en el desierto. ¿Por qué? Porque ya no le es útil para procrear. Y la cultura de Turkana tienen 3, 4, hasta 5 mujeres. Son nómadas, viven en el desierto, comen muy mal, tienen muy poca nutrición, es una zona supremamente árida y muy pobre. Y solamente cuando los grupos de misiones van allá, hay un cirujano, este es Francisco Jiménez de España, que es de los pocos obstetras que hacen esta cirugía, ginecólogos, sin laparoscopia. Luego las necesidades. El conocimiento para ser un cirujano efectivo en estas regiones es muy distinto a cómo estamos entrenando a nuestra gente hoy, especialmente en áreas urbanas de gran capacidad de publicación. Tristemente, la historia de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud siempre dejó a la cirugía por fuera. En 1978, cuando se hace la reunión grande en Alma-Ata, en Kazajistán, y se habla del cuidado de atención primaria, allí nunca se mencionó a los cirujanos. Y a pesar de los grandes avances, como fue la erradicación de la viruela, el control del polio, el programa de atención al SIDA en África, que fue la generosidad de los americanos en una época donde Trump no existía, entonces eso cambió el mundo. Tristemente, no solo hasta el año 2015 se empieza a hacer presente la necesidad de atender la carga de enfermedades quirúrgicas más allá de las amenazas de la malaria o la lepra o el polio. Y fue este cirujano, no es cirujano, es un médico neumólogo alemán, cuando era director de las Naciones de la WHO, que dijo que mientras no se dé provisión de anestesia, de cuidado intensivo, de cirugía, no habrá cubrimiento universal de salud. Y ese es el foco fundamental de la cirugía global de la que hablamos. Durante muchas épocas se pensó que por ser cirugía, por ser costoso, por necesitar infraestructura, los donantes y la gente de dinero y los Estados Unidos y el USAID nunca se preocuparon de que la cirugía y la atención anestésica fuera una prioridad de salud. Si ustedes quieren leer qué tan grande y qué tan serio es este problema, compren este librito. Vale 14 euros por Amazon. Es el resumen más completo sobre los retos de la cirugía global en el mundo. Y no lo escribió un cirujano, lo escribió un anestesiólogo. El doctor Bicard es el anestesiólogo jefe del hospital de Cape Town en Sudáfrica. Y es de las primeras personas que empezó a producir datos de la realidad de la atención perioperatoria, anestesia y demás, y cirugía en África. Hoy, una mujer con cesárea en las regiones rurales y pobres de África tiene una mortalidad 50 veces más grande si hay que hacerle una cesárea. Los niños se mueren entre 11 y 12 veces más frecuentemente si necesitan cirugía pediátrica. Y lo más triste es que estas muertes sobrepasan las muertes por malaria, tuberculosis y SIDA
combinadas. Luego hay una completa desconexión en lo que necesita la humanidad y lo que la humanidad está financiando en este momento en salud. Y ahora menos, gracias a todos los cambios geopolíticos que han ocurrido. Cualquiera que sea la cirugía, alrededor de 3.5 a 4 millones de personas mueren por complicaciones de la cirugía. Y en total, entre el trauma, las complicaciones quirúrgicas y la carga completa de enfermedades que por no tener atención quirúrgica, ocurre alrededor de 17 millones de muertes en el mundo por falta de atención. No importa qué disciplina tengas, así sea SIDA, problemas musculoesqueléticos, todo el rango. Imagínense un hospital sin cirujano, así de simple es. Y si estos pacientes no son operados, el impacto económico en el país es muy serio. ¿Por qué? Por la gran mayoría de estas enfermedades, especialmente el trauma que está en rojo y algunos de los cánceres en gente joven, en el momento que tú no los puedes operar, es una persona menos que va a producir para su país. Entonces, la carga de la enfermedad no manejada en estos países va a producir un déficit en el Producto Nacional Bruto, que quiere decir que África y algunas zonas de Latinoamérica y del este de Asia seguirán siendo pobres porque no va a haber gente con salud para trabajar. Es un problema como vicioso. Y a pesar de que en el 2015 se publican 3 publicaciones supremamente importantes, el primer libro de la Disease for Priorities, que incluye la cirugía, sale en el 2015, la Comisión Lancet, de la cual el único latinoamericano miembro de la Comisión Lancet fue Edgar Rodas. Ecuador tuvo un papel fundamental en la generación de este documento. Cuando ustedes miran los comisionados, que fueron un total de 500 personas que fueron a Lancet, el único latinoamericano fue Edgar Rodas, que fue un pionero de la atención rural y de la capacidad de proveer cuidados quirúrgicos en zonas selváticas del Amazonas del Ecuador y en las montañas, y sigue siendo considerado uno de los héroes de la salud global. Pero el problema es muy serio porque se va a necesitar más o menos 160 años para entrenar a los anestesiólogos que necesita Mozambique hoy. ¿Cómo solucionamos un problema tan supremamente grave? Yo no quiero que esta charla sea simplemente de quejarse. Puyana nos habló de lo complicado que está el mundo y no dio una sola solución. Porque las soluciones son muy complejas. Y cualquier solución que propongamos va a requerir de gran inversión, no solo económica, sino de recursos humanos. Cambiar a los políticos, que es quizá lo más difícil. Aprovecharse de la tecnología. Mejorar las conexiones, entrenar más gente. Todo esto sigue siendo el centro de lo que tenemos que hacer. Solo así el cirujano puede llegar a tener un efecto en salud pública, porque es un problema muy serio. La Organización Mundial de la Salud muestra que para desarrollar un sistema de salud coherente se necesitan estos 6 componentes. Esto lo propone la Comisión Lancet en el 2015. Pero la WHO ya había escrito esto en el año 1998. La Comisión Lancet no inventó nada nuevo. Pero este circulito explica por qué es tan difícil implementar los sistemas de salud. Es más fácil vacunar, es más fácil dar droga para el SIDA. Todas esas actividades son intervenciones verticales que no requieren la existencia de un complejo de salud completo. Cuando se trata de dar atención primaria, de tener un cirujano, un anestesiólogo, se requiere todos estos componentes. Y cuando empiezas a degranular cada uno de los componentes, te das cuenta por qué la cirugía en este momento y la atención perioperatoria sigue siendo un reto tan grande en la salud global. Voy a dedicar los siguientes minutos, y ya para acabar, en compartir algunos ejemplos de lo que se está haciendo. Gracias a los grants de la Panamericana y al trabajo de Fogarty pudimos empezar a desarrollar registros de trauma en Latinoamérica.
gracias al trabajo del Royal College of Surgeons, aquí está Lucía, who es una de las... Lucía, can you say hello? Lucía está a cargo del programa de coordinación entre el Colegio de Cirujanos de Irlanda y el Colegio de Cirujanos de África, que lo tengo aquí abajo como una intervención en el desarrollo de la fuerza de trabajo. Este es el instituto, quiero hablar un poquito de ellos. Las dos personas que me acompañan hoy aquí y que vamos a viajar a Galápagos con el equipo de Azuay, con el grupo de las islas, son Ellen, cuyo nombre es Pietranella. Ellen es investigadora, es especializada en salud pública y además fue periodista y tiene gran experiencia en entender los retos de cómo se compensa al trabajador en salud. Ustedes saben que en Sierra Leona y en Liberia las enfermeras se entrenan, se mandan a los pueblos a ofrecer cuidados de enfermería sin sueldo. Eso ocurre en África. Y entonces las enfermeras empiezan a generar un mercado subterráneo. Bueno, si le doy antibióticos, usted me trae unos huevos. Si yo le doy esto, quizá me puede dar un poquito de dinero. Esa es la realidad de la atención por enfermería en países tan pobres como de la zona del West África. Y Lucía, where are you? Up there. Hace parte del grupo de educación. Lucía nos ha ayudado muchísimo en coordinar el proyecto con COSEXA, del cual quiero hablar 5 minutos. ¿Por qué? Porque quizás sea la intervención más importante en África que desarrolló una fuerza de trabajo que no existía. Gracias a una relación personal, de nuevo, el jefe del colegio irlandés, que está ahí en muletas, el profesor O'Sullivan, y este profesor de la izquierda que está de anteojos, que era de Etiopía pero trabajaba en Zambia, decidieron en el 2009 trabajar juntos y desarrollaron una serie de programas progresivos en donde los irlandeses, en compañía de los cirujanos del Colegio Africano, desarrollaron el establecimiento de los exámenes, capacidad, soluciones digitales de informática, control de calidad. Y en este momento, COSEXA lleva operando más de 25 años, tiene 14 países, tiene 9 programas de especialización, han entrenado casi a 1,200 cirujanos. Es un programa de residencia en cirugía sin fronteras. Cubre todos los países de África del Este. A pesar de los retos de religión, económicos, de lenguaje de todos estos países africanos, han establecido los estándares para entrenar. Y en el año 2025, la relación entre el Royal College de Irlanda, apoyados por la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irlanda, que se llama Irish Aid, han generado 1,200 cirujanos que no existían en África. Y estos cirujanos han operado alrededor de 800,000 cirugías. Es uno de los ejemplos más dinámicos. Yo me hice miembro de COSEXA, fui a los primeros exámenes. Si alguien aquí quiere ser un partícipe activo, venga a COSEXA, ofrezca su conocimiento para ayudar a hacer los exámenes. Los cambios que se han hecho en COSEXA tienen un impacto muy alto, hasta el punto que los entrenados en COSEXA ahora le enseñan a los técnicos quirúrgicos. Esta es la historia de Samson. Tal vez Juan Carlos me la escuchó en algún momento. Samson tiene 25 años. No es cirujano, no es médico, pero se entrenó en un programa que se llama Coast Africa, desarrollado gracias a la colaboración del Royal College de Irlanda, de COSEXA, y en las áreas rurales de los hospitales distritales de Malawi, se le enseñó a Samson a operar. Esta es la lista de casos de Samson, Juan Carlos. Cuando yo lo visité ese día, tenía una hernia inguinal, una estructura de la uretra, un lipoma, tenía una masa en el seno y otra hernia inguinal. Este muchacho
es entrenado periódicamente por Senior, se llama, el de la camisa verde. Yo estoy en el medio. Y Samson, cuando tiene problemas, usa el WhatsApp, habla con Senior. ¿Es esta una solución para Galápagos? No tengo ni idea, a lo mejor no lo es. Pero el punto que quiero hacer aquí es que ya hay soluciones en el mundo que han tenido un impacto grandísimo. Estas son las imágenes que mandan a través de la página de WhatsApp de las que le hablaba. Yo no sabría operar en la mitad de estos pacientes. ¿Por qué? Porque yo no soy cirujano global. La mayoría de estos casos los opera Samson y él sabe y está entrenado para ello. Le pregunté a Samson, ¿cuál es el caso más difícil que ha hecho? Entonces me dice, este paciente se cayó de la canoa, casi se lo come un cocodrilo, yo le limpié la herida, la reconstruí, evité la infección, lo mandamos a Malawi y allá le hicieron una reconstrucción definitiva. El otro día me llegó un muchacho, un señor, con una obstrucción urinaria. Yo ya sé hacer la cesárea, le hice la misma incisión, le abrí la vejiga, puse el dedo, saqué la próstata y le puse un Foley y lo mandé a la casa con el Foley. Samson, que no es urólogo, ni cirujano, ni médico, hizo que este señor no hiciera falla renal, se hubiera muerto en el medio de Malawi. Luego, las intervenciones pueden ser simples, pero requieren de gran entrenamiento, de comunicación y de apoyo. Samson no podría hacer esto sin la ayuda de sus colegas que lo están apoyando por el WhatsApp. Y el Royal College ahora está trabajando no solo con cirugía, sino con anestesia, con enfermería y con obstetricia. Me voy a mover más rápido. Quiero invitarlos a que visiten la página web de este e-learning platform, una plataforma de entrenamiento que existe en varios idiomas, que es de acceso gratis, donde ustedes se pueden entrenar en todo lo que ustedes crean en cirugía. Hay 135 cursos. Esto empezó hace el año y medio, y ya tenemos casi 50,000 usuarios. Se ha usado en 200 países. Y el 20% de la gente que se entrena en cirugía en Somalia hace acceso a estos cursos. Luego, la innovación tecnológica, las plataformas de aprendizaje digitales y la comunicación y seguramente la inteligencia artificial van a cambiar la forma en que se entrena a los cirujanos, a las enfermeras, a los anestesiólogos de hospitales sin recursos. Mi intención al dar esta charla es dar una visión muy grande, muy amplia de lo que puede ofrecer el Royal College, de lo que existe ya como recurso, ejemplos de relaciones productivas desde el punto de vista profesional, que quizá algunas de ellas puedan servir para lo que pueda llegar a necesitarse en Galápagos. Se me olvidó el nombre de la persona que me presentaron de Isabela. ¿Dónde estás? Sonia. Cuéntame, ¿hay sistemas de banco de transfusiones en O sea que las Galápagos es un desierto de sangre. Por eso quería hablar de esto un poquito. Esta es la misma zona de Turkana de las que hablaba yo antes. Nuestro último proyecto, introdujimos un framework de implementación donde creamos una propuesta para hacer unos comités de transfusión. Me voy muy rápido aquí. Y logramos que en 6 centros de Kenia rural, esa zona de la izquierda es el desierto, la zona más de la izquierda abajo queda cerca al lago Victoria, donde hay gran paludismo y sida. Y a través de este estudio en Kenia hemos logrado que los comités comunitarios mejoren la producción de sangre y de plasma en estas regiones. Yo simplemente quiero mostrar esto como un ejemplo más de innovación social. Este fue un gran del Instituto Nacional de Salud que existía. Ahora esto se acabó con los cambios que han hecho los líderes nuevos que tiene
los Estados Unidos, tristemente, pero nuestro trabajo en Kenia ha logrado que estas 70 y pico de personas que trabajan en esos 6 centros de Kenia desarrollen programas comunitarios, y en cada uno de ellos han puesto puestos de salud donde se hace donación de sangre, almacenamiento, distribución, rapid testing, o sea que no hay que mandar la sangre a un laboratorio sofisticado para disminuir el riesgo de transmisión de infecciones transmitidas por las transfusiones, y eso es otro de los proyectos de los cuales estamos hablando. Erasmus, está Ecuador aquí como uno de nuestros proyectos clave. Hemos tenido la fortuna de tener un grant que nos permite viajar. Es un grant de movilidad, quiere decir que después de esta semana vamos a necesitar que una delegación de la Universidad de la SUAY y de Galápagos venga a Dublín pronto. Yo creo que ojalá antes de que se acabe este año. ¿Para qué? Para que esto no se quede solo en conversaciones. El Erasmus nos permite crear relaciones de trabajo a largo plazo, estudiar proyectos posteriores, porque el grant simplemente nos da apoyo para saludarnos, para sentarnos en la mesa y para empezar la conversación. No nos da nada más. De ahí lo importante de ir a Galápagos mañana, de sentarnos allí con todos los colaboradores de Galápagos con la universidad, y ojalá después de esta semana podamos tener un plan de trabajo muy bien elaborado, con prioridades muy bien escogidas, unas más difíciles que otras, para que en cuestión de 6 meses ese grupo venga a Dublín, allá se conozcan con la Universidad del Royal College y empecemos a pensar en algo más serio, más ambicioso, quizá un proyecto de One Health, quizá un proyecto de combinación entre energía y apoyo del hospital, educación, comunicación. La imaginación no hay un límite a nuestra imaginación de lo que pudiéramos llegar a ser. Y estoy supremamente orgulloso y supremamente contento de que de todos los Erasmus que tenemos en el Royal College, tenemos uno con Colombia, uno con Guatemala. El que más entusiasmo nos produce, el que más deseo tenemos es el de Ecuador. Este es el grupo de Colombia que estuvo en Dublín hace un mes. Confío tener una foto del grupo de Ecuador con el rector de la universidad allí, conocerse con los médicos. Invito al presidente electo de la Sociedad Panamericana, invito al decano, invito al rector. Debemos invitar al gobierno ecuatoriano, es fundamental que ellos hagan parte de nuestra partnership, porque entre más grupos se unan a un proyecto de esta calidad, a un proyecto de esta magnitud, nuestros resultados podrán ser mejores. Confío que si logramos alinearlos, tengamos mucha claridad en cuáles serán los siguientes pasos, crear acuerdos institucionales, confirmar la movilidad para el próximo viaje, tener un plan de trabajo muy bien elaborado, quizás sea ofrecer un máster en salud global en la Universidad de Azuay, donde los estudiantes tienen la oportunidad de ir a trabajar en las Galápagos y que sirvan de apoyo. No sé, yo no quiero en ningún momento dar ideas que sean, prefiero escuchar. La labor de nosotros esta semana es escuchar, y entre más ideas, si ustedes quieren ser parte del equipo, le mandan correos a Salamea, no a mí, mentiras, me lo pueden mandar a mí también, para escuchar las opiniones de todos. Esta foto la puse porque aquí están 2 cirujanos latinoamericanos trabajando con Roy. El cirujano de camisa negra es un hindú, miembro de la comisión Lancet, quizá de las personas más influyentes en la política de la salud global y de los problemas de proveer acceso a la cirugía en el mundo. Y Roy invitó a los latinoamericanos a que ayudaran a enseñar trauma en África,
y ojalá este proyecto salga. Es complicado, hay problemas políticos como siempre, pero es otro ejemplo de la capacidad de formar estas redes de trabajo, es otro ejemplo de que con ganas se logran obtener las cosas. Y creo que se me fue demasiado el tiempo. Juan Carlos, muchas gracias, voy a parar aquí. Es un placer para nosotros estar acá en Cuenca y si hay preguntas, si hay deseos de conversar, aquí estaremos todo el día hoy. Muchas gracias. Gracias por su intervención. A continuación, abrimos un espacio para preguntas. Si alguien desea intervenir, por favor, levante la mano para poder acercarles el micrófono. De no ser el caso, agradecemos su importante participación. De esta manera damos por finalizado el evento. Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos. Les deseamos un excelente día.